encontraron? Amén. Vamos a leer con atención la palabra de Dios. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por darnos, Señor, este espacio para conocerte más, para ser edificados, sostenidos, animados por tu santa palabra, Señor. Somos totalmente ineficientes de poder recibirla y aplicarla a nuestras vidas sin el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Y es por eso que rogamos en esta hora una unción especial sobre cada uno de nosotros, una iluminación de tu Santo Espíritu para poder entender, comprender, aplicar y vivir tu palabra, Señor. Sin ti, esta palabra entrará por un oído y saldrá por otro. Pero si tú hoy nos visitas, se quedará y transformará nuestras vidas. Así que rogamos por tu ayuda y por tu asistencia, sobre todo para mí, Señor, que soy un indigno pecador, incapaz de poder expresar con exactitud y con poder tus palabras si no es por tu ayuda. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento se separa del Nuevo Testamento por un periodo más o menos de 400 años. Es llamado ese el periodo intertestamentario, o sea, donde no hubo más revelación, no se levantaron profetas, no se escribió Biblia. Entonces, entre la última hoja del Antiguo Testamento y la primera del Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años. En este periodo se levantó a quien todos conocimos en la escuela, en clases de historia, Alejandro Magno, un conquistador griego. Él logró, por su poder militar, abarcar gran parte del mundo conocido. Y su propósito era helenizar el mundo, es decir, hacer al mundo griego y llevar las costumbres y la religión griega, la cultura griega, donde quiera que él conquistara. Conquistó, por supuesto, la tierra de Palestina, donde estaba el pueblo de Israel. Finalmente Alejandro Magno murió y las tierras que él conquistó entraron en una disputa entre sus generales. Comenzaron a haber guerra tras guerra para ver qué general se quedaba con qué tierra.
Uno de los generales se llamaba Seleuco, y de ahí que viene lo que se conoce como la dinastía seleucida. Los seleucidas conquistaron Palestina en el tiempo intertestamentario. Entre la dinastía seleucida, en resumen, porque hay harta historia detrás, se levantó un hombre llamado Antíoco IV Epífanes, que fue un rey seleucida. Este rey asumió en un ambiente que carecía de estabilidad política y financiera e intentó unificar su reino con la misma estrategia de Alejandro Magno, un programa de helenización. Entonces, cuando él llegó a la tierra de los judíos, él persiguió a los judíos y persiguió la religión judía al punto de que prohibió guardar el sábado, prohibió los sacrificios, prohibió la circuncisión, ordenó la destrucción de todas las copias de la Torá, y él mismo se autoproclamó como Zeus Epífanes, como Dios, y hizo una estatua en el lugar santísimo del templo, profanándolo, y para inaugurar el templo sacrificó un cerdo. Y ustedes saben que el sacrificio de cerdos está prohibido en el Antiguo Testamento. Este rey cumplió las profecías de Daniel, que decía que iba a levantarse alguien que iba a profanar el templo, Antíoco Epífanes. Finalmente, él ordenó el exterminio del pueblo judío, el primer nazi en la historia, Antíoco Epífanes. Se levantó un sacerdote llamado Matatías, con sus 5 hijos, llamados los Macabeos. No alcanza el nombre por si acaso, pero así les decían, los Macabeos. Y ellos lucharon contra la dinastía seleucida, contra Antíoco. Y finalmente en el 167, el 25 del mes Quisleu, que es diciembre, noviembre-diciembre, ellos vencieron a los seleucidas y lograron retomar el control del templo. Entonces ellos hicieron una fiesta cuando conquistaron el templo de nuevo y lo purificaron de todos sus altares, ¿cierto? Y volvieron a hacer sacrificios como ordenaba el Antiguo Testamento y lo rededicaron. ¿Por qué me está hablando de todo esto, hermano Cristian? Porque esta es la fiesta de la dedicación que menciona el versículo 22. Cuando Jesús andaba por el templo, dice, se celebraba la fiesta de la dedicación, que era precisamente la fiesta que celebraba la victoria de Judas Macabeo, el tercer hijo de Matatías, que venció a las tropas seleucidas y rededicó el templo en el 164 antes de Cristo. Es la fiesta que se conoce la actual Hanukkah. ¿Han escuchado la Hanukkah? Okay. Esa es la fiesta de la dedicación, conmemorando la victoria judía. Era una época de alegría y gozo y las demostraciones de tristeza estaban prohibidas. Era una fecha sensible porque celebraban la independencia de Israel, pero ahora ellos estaban bajo el yugo romano. Ya no bajo el yugo griego, sino ahora bajo el yugo romano. Entonces era una fiesta sensible, donde ellos recordaban a su libertador Judas Macabeo. Y en este sentido, anhelaban la venida del Mesías, que todos los israelitas del primer siglo creían que los iba a liberar del poder romano. Juan menciona esto y dice a continuación, y Jesús andaba en el templo. Entonces, con todo este contexto detrás,
nosotros podemos entender que todos los ojos están puestos en Jesús. En una fecha sensible de liberación, y él andaba por el pórtico de Salomón. Entonces, a los judíos dice que increpan y confrontan a Jesús en esta época en donde era una fiesta de algarabía, pero los judíos ahora estaban bajo el yugo romano, aunque tenían libertad religiosa. En el tiempo de Antíoco Epífanes no tenían libertad religiosa, la religión judía fue perseguida. Pero seguían cautivos. Todos los ojos entonces se posan en Jesús de Nazaret, que hace milagros extraordinarios. El versículo 21, 20, poquito más atrás, antes de empezar nuestra lectura, cuando Jesús da el discurso del buen pastor, unos dicen, demonio tiene, está fuera de sí. Y otros responden, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús cargaba a su haber milagros extraordinarios, dar vista a un ciego, resucitar muertos, levantar paralíticos, sanar la lepra. El Mesías, nuestro próximo Judas Macabeo, que nos va a libertar del yugo, pensaban los judíos. Pero los judíos estaban muy confundidos con Jesús. Porque cuando a Jesús lo intentaban hacer rey, Jesús huía tímidamente de la luz, de la gloria real. Eso está en Juan capítulo 6, pasa eso. Entonces Jesús no es el Mesías que todos están esperando. Es otro tipo de Mesías. Es alguien que declara ser Dios. Declara ser igual al Padre. Yo y el Padre uno somos. Declara que la forma en cómo Él nos va a liberar es a través de Él mismo entregar su vida por las ovejas. Para un judío, obviamente, el Mesías no podía morir. El Mesías tiene que liderar la batalla para liberarnos del poder opresor. No puede morir. Pero Cristo dice que Él va a morir. Entonces los judíos están muy confundidos. No sé si logran notar la confusión histórica que hay en sus mentes con todo lo que está pasando. Porque Jesús hace milagros extraordinarios. Pero a la vez dice cosas inauditas. Y no es quien nosotros esperábamos que iba a ser. No actúa como nosotros esperábamos que iba a actuar. En lugar de creer en Él como Señor y Cristo, los judíos se sentían realmente confundidos. Entonces dice la Escritura que lo rodearon, y la palabra ahí es como que lo acorralan, y todos se ponen alrededor, como que lo ponen contra la pared casi de una manera violenta, y lo confrontan y le preguntan, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. La palabra para turbar ahí, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Es una palabra en el original que significa literalmente elevar. Y cuando está aplicado a la mente o al alma, es como estar en un estado de suspenso. ¿Hasta cuándo nos tienes en suspenso? Traduce la Biblia de las Américas. ¿Hasta cuándo nos tienes turbados? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en este estado de ansiedad, de agitación, por saber si tú eres el Mesías o no? Dínoslo públicamente, abiertamente, claramente, sin alegorías, como la del buen pastor. ¿Qué es eso? ¿Eres o no eres el próximo Judas Macabeo? ¿Eres el Mesías? Dínoslo abiertamente. Pero Cristo le responde que Él ya se los había dicho. ¿No? Fijen ahí sus ojos, versículo 25.
En español moderno eso es, ya les dije. Ya se los dije. No es un problema de claridad. No es un problema de franqueza. No es que Cristo está siendo ambiguo. Jesús está siendo ambiguo. Es un problema de fe. Es un problema de incredulidad. Los judíos no creen que Jesús es quien Él dice ser. Algunos puntos que me gustaría mencionar de la incredulidad de los judíos. Primera cosa, la incredulidad siempre nos mantiene en un estado de suspenso y de inquietud. Los judíos, las circunstancias no iban como ellos querían, no eran el Mesías que ellos esperaban, entonces están, por lo tanto, inquietos y turbados. Pero yo les pregunto, ¿acaso ese no es el estado de nuestro corazón? Cuando las cosas no son como nosotros pensamos que deberían ser. ¿No entramos en un estado de suspenso y de inquietud? Un corazón en constante ansiedad, inquietud y suspenso es sinónimo de incredulidad. De hecho, cuando el Señor enseñó en el Sermón del Monte, valga la redundancia, acerca del afán y la ansiedad, ¿recuerdan? Y Él enseñó así, no os afanéis, ¿me ayudan? ¿Por qué? Por el día de mañana, ¿qué más? Por la comida, porque habéis de comer, ¿qué más? De vestir, de beber, ¿se acuerdan? Sí, Él empieza a decir, consideren las aves, consideren los lirios, que Dios viste, Dios las alimenta. Y Él pregunta, ¿no valen ustedes más que los pájaros? ¿No valen ustedes más que los lirios? Y cuando Jesús aborda este tema, Él dice esta frase. Y si Dios viste así a los lirios, ¿cuánto más a vosotros? Y añade esto, hombres de poca fe. El problema de la ansiedad, de la inquietud y del suspenso es un problema de fe. Es un problema de incredulidad. Cuando nosotros las circunstancias no van como queremos, eso genera en nosotros turbación, nos agitamos, porque quisiéramos que Jesús fuera un Judas Macabeo, que las circunstancias fueran como nosotros quisiéramos que fueran. Pero fíjense que la constante inquietud es un sinónimo y un síntoma de incredulidad. Por el contrario, cuando nosotros llegamos desde la incredulidad a la fe, cuando oramos como Habacuc, ya veíamos, ¿no? Oramos como Habacuc, luchamos con Dios, luchamos con entender lo que está pasando, no entendemos lo que está pasando, sin embargo llegamos a confiar en Dios porque el justo por la fe vivirá. ¿No es acaso la fe en Dios lo que produce en nosotros paz? ¿Has sentido esa transportación de un estado de inquietud y suspenso? Oraste, le entregaste a Dios tu carga, en tu corazón creíste que Él sigue siendo bueno, que Él es tu Padre, que las circunstancias no determinan su amor y saliste de esa oración con paz. ¿Has experimentado ese péndulo desde la inquietud hacia la fe? Porque es un problema de fe, hermanos. Es un problema de creer a Dios, de confiar en Él. Como dice Pablo y escribe en Filipenses 4, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Él dice que debemos echar nuestras cargas, que no debemos afanarnos, sino
orar a Dios, que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz inundará tu corazón. Entonces, un sinónimo de incredulidad es inquietud, suspenso, turbación. Así estaban los judíos. Otra característica de la incredulidad que yo veo en el pasaje es que la incredulidad da más certeza a nuestras palabras, ideas o pensamientos que a la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que vemos en los judíos con el concepto de Mesías que ellos tenían. Ellos querían que Jesús fuera el Mesías que ellos querían. Y cuando eso entra en conflicto, cuando nuestra opinión entra en conflicto con la palabra de Dios, nosotros podemos hacer dos cosas: abandonar nuestra opinión o abandonar la palabra de Dios. Pero siempre nosotros vamos a poner algo por sobre en lo que confiar. Y ese fue precisamente el problema del principio. La palabra de Dios fue menospreciada por Adán y Eva. Y la palabra de la serpiente fue puesta por sobre la palabra de Dios. Es un problema de incredulidad. Pero no nos pasa así en nuestro día a día, cuando ponemos nuestra sabiduría por sobre la sabiduría de Dios, nuestros deseos por sobre la voluntad de Dios, y ya no oramos como en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, sino que oramos que mi voluntad sea hecha. Rebajamos la palabra de Dios y ponemos nuestra palabra, nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestras opiniones como la verdad. Este es precisamente el problema que los judíos tenían y es el problema también que nosotros tenemos cada vez que pecamos. Nosotros rebajamos la palabra de Dios y ponemos nuestros propios pensamientos e ideas como nuestra autoridad. Siempre es el mismo problema. No creemos a Dios, más creemos lo que nosotros decimos, o pensamos, o sentimos. No nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos a nuestros propios razonamientos, a nuestras propias opiniones y nuestra propia sabiduría. Dos cosas con respecto a esto. Uno, necesitamos humildad. Para saber cuando nuestros pensamientos entran en conflicto con la palabra de Dios, debemos nosotros arrepentirnos de nuestros pensamientos. Para eso, hermanos, se necesita humildad. Se necesita bajar la cabeza y decirle a Dios, mira, yo pienso esto es lo que dice tu palabra, no me debo casar con un incrédulo, no me debo casar con una incrédula, me está gustando, siento esto, pero esto dice tu palabra, me someto a Dios. O te puedes someter a tus propios sentimientos. Y en ese caso somos incrédulos. Porque no creemos que la palabra de Dios nos dé bien, beneficio. ¿Entienden? Creemos que nuestra propia manera de pensar, nuestro propio camino que tomamos, nos va a dar en realidad lo que estamos buscando. Debemos desconfiar de nosotros mismos y de nuestras propias conclusiones. El Señor les dice, versículo 25, ya les dije, pero no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26, aquí entramos nosotros, hermanos, esto es terreno santo, ¿ok? Porque aquí hay dos verdades implicadas que son muy fuertes. Las voy a explicar a continuación. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
Digo que esto es terreno santo, hermanos, porque Jesús está diciendo que la causa de la incredulidad de los judíos yace en la elección soberana de Dios antes de los tiempos. Ellos no están creyendo porque no son de sus ovejas. Finalmente, la incredulidad, cuando nosotros acabamos de describir síntomas de incredulidad, cuando pensamos en la incredulidad, obviamente implica nuestra responsabilidad, ¿o no? Nosotros rechazamos la palabra de Dios, nosotros decidimos poner nuestra palabra por sobre la palabra de Dios, nosotros somos los que nos rebelamos en contra de Él y decidimos creer la palabra del pecado antes que la palabra de Dios. Eso involucra responsabilidad, ¿cierto? La incredulidad final, es decir, ser incrédulo por toda la vida, es una consecuencia natural del pecado. Pero lo que el pasaje dice es que en última instancia es solamente la gracia de Dios la que puede transformar nuestra incredulidad en fe. Y si Dios no actúa en alguien, esa persona no puede creer. No creéis porque a razón de que no sois de mis ovejas. En este versículo se juntan dos verdades bíblicas. Por un lado, la responsabilidad del hombre, pero por otro lado, la soberanía divina. En última instancia, solo es la gracia de Dios la que puede vencer la incredulidad. Si Dios decide dejar en incredulidad a alguien y no darle vida, hermanos, todo el cielo aplaude la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es bueno. Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él tiene misericordia de algunos, pero Él también, hermanos, endurece a otros. Y esta es la verdad con los fariseos. Ellos no creían porque no le pertenecían a Dios. Como dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto es terreno santo, hermanos. Si yo pongo el versículo 26 de una manera positiva y lo aplico a un creyente, ¿tú eres un creyente o no? Espero que sí. Está hablando aquí de los que no creen. No creen porque no son de mis ovejas. Pero si eso lo ponemos al revés, en términos positivos, y yo digo de ti que eres un creyente, tú crees porque... ¿Por qué crees? Porque eres de sus ovejas. La fe es el resultado de la elección soberana de Dios. Un poquito más adelante, Jesús habla de que sus ovejas son las que el Padre le ha dado. El Padre me las dio, así dice el versículo 29. El Padre me las dio. Si tú eres una oveja, si tú has creído en Cristo, es porque Él soberanamente te ha elegido sin tú merecerlo. Dios podría haberte mandado al infierno
Y nadie en el planeta Tierra podría haber dicho que eso es injusto. Sin embargo, Él decidió darte vida, mostrarte a Cristo, abrir tu corazón, abrir tu mente, y aquí estás hoy día. Solo por gracia, hermanos. Es por la misericordia de Dios que estás en pie. Fue Dios quien obró en ti. Nosotros hemos visto en este lugar gente convertirse. Hemos visto gente crecer en el Evangelio. Gente ser edificada. Nosotros mismos hemos sido transformados por la palabra de Dios. ¿Me equivoco? No, ¿cierto? ¿Quién produjo eso? No fue tu esfuerzo. No fue tu voluntad. Fue Dios que desde lo alto de la aurora bajó su mano y te tocó y abrió tu corazón. Tú crees en Él porque Él obró en ti. ¿Y por qué Él obró en ti? Porque Él te eligió desde la eternidad. Él te hizo una oveja suya. Por eso también el versículo 11, que el último sermón que yo prediqué, hablaba de Cristo, ¿cierto? El término de oveja está usado en relación con el pastor. Y Cristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por la oveja y los cabritos. No, por las ovejas. ¿Los fariseos eran ovejas del Señor? Jesús les dice, no sois de mis ovejas. Conclusión, ¿Jesús murió por los fariseos? Por sus ovejas. Y a los fariseos le dice, ustedes no son de mis ovejas. Y por esa razón no creen. Y aquí hay una cadena de oro, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a muchas personas no les gusta esa palabra, predestinó, pero ahí está en la Biblia. A los que antes predestinó, también llamó. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando el pastor habla, las ovejas elegidas desde la eternidad, el Espíritu Santo obra en ellas, reconocen la voz del buen pastor. A los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Desde que antes que los cielos y la tierra fueran fundadas, Dios ya te había escogido. Te escogió, te unió a su Hijo. Él murió por ti, específicamente derramó su sangre por ti. En el tiempo señalado, te llamó por su palabra, abrió tu corazón, llegaste a Él, lo recibiste como tu Señor y Salvador, y ¿sabes qué? No perecerás jamás. Es una cadena, hermanos, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. A los que predestinó, también los glorificó. A los que eligió, llegarán a la gloria. Así está escrito. Ahora bien, ¿qué pasa con los que no son creyentes en este momento? Con los que son incrédulos. ¿Podemos decirle a los incrédulos que no son elegidos? No, porque nosotros no somos Jesús, hermanos. Jesús sabe todo, nosotros no. Entonces, ¿qué hay de los incrédulos? Confiemos en Dios, porque Dios es quien produce en el corazón la fe. Nuestro trabajo es predicar y predicar. Vivir santamente
y relacionarnos con esos incrédulos. Orar por ellos. Sin embargo, de Dios es el crecimiento. Dios es quien hace la obra. Tengamos confianza en el Señor. Fíjense que hay una advertencia acá, porque estos judíos creían en Dios. ¿Eran conocidos como creyentes? Yo le pregunto. Sin embargo, Jesús los llama de incrédulos. Porque noten esto. Creer en la existencia de Dios, vivir vidas moralmente decentes e ir a la iglesia, todo eso lo hacían los judíos. Y Jesús le dice incrédulos, no creyentes. La existencia de Dios y la vida moral no necesariamente implican que alguien es creyente. La piedra angular es la misma piedra que es de tropiezo. Es Jesucristo. Tiene que ver con nuestra creencia en Él, lo que nos hace creyentes o incrédulos. Todo se resume a esto. ¿Crees que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Cristo, el buen pastor que dio su vida en lugar de la tuya, que te amó, que se entregó a sí mismo por ti? ¿Crees que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y te dio vida también? ¿Crees que solo por su obra tienes acceso a la vida eterna y lo tomas como tuyo y te aferras a Él con todas tus fuerzas? Eso es lo que determina si somos creyentes o no. Los demonios creen en la existencia de Dios, hermanos. Son parte de la familia de Dios. Todo finalmente descansa sobre la piedra del ángulo, Jesucristo y nuestra relación con Él. Pero esta es mi advertencia. Ellos eran gente religiosa, pero incrédula. Iban a la iglesia, pero no creían. Creían en la existencia de Dios, mas no eran salvos. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si creemos que tiene que ver con nuestra obediencia, la forma de entrar en la familia de Dios. Ese era principalmente el problema de los judíos. Ellos no creían en Jesús porque Jesús vino a ser el Salvador. No necesito Salvador. Yo lo puedo hacer por mis propios medios. Por medio del comportamiento, actividades, a través de sus obras. No es un problema de claridad, es un problema finalmente de fe. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está aferrado con uñas y dientes en Él? ¿O en nuestro comportamiento? ¿O en nuestra obediencia? Los incrédulos religiosos no toleran el Evangelio. Sin embargo, entramos en lo mismo que yo les estaba hablando de la incredulidad. Tiene que ver con poner nuestras opiniones por sobre la palabra de Dios. Nosotros debemos renunciar a cualquier confianza que tengamos en nosotros mismos. Debemos renunciar, hermanos. Aunque el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos haga santos, nos haga amorosos, serviciales, pacientes, entregados por la obra de Dios, nuestra relación con Dios nunca está basada en nuestra santidad.
que además es imperfecta. Nuestra confianza siempre debe ser en Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la fe del cristianismo. Pero esta fe no es una fe superficial, es una fe profunda, viva y transformadora. El versículo 27 lo pone en las siguientes palabras. Jesús les dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas conocen la voz de su buen pastor y finalmente lo siguen. No es una mera creencia intelectual. No es una chapa, hermanos, creo en Cristo, no es una chapa. No es un letrero. Creer en Cristo implica entregarle todo a Él. No es una creencia intelectual. Porque muchas personas, yo ruego a Dios que no haya entre nosotros, pueden decir: yo creo en Cristo. Toda mi vida he creído en Cristo. Toda mi vida he creído que he muerto por mis pecados. Y sin embargo, no sigue a Cristo. No sigue a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es una creencia superficial en Él, sino que un encuentro con Jesucristo tiene consecuencias. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿me ayudan? Y aquí son todas hechas nuevas. Comenzamos a seguirlo, a ser sus discípulos, a aprender de Él y a obedecerle porque le amamos por lo que Él hizo por nosotros. Pero nuestra confianza nunca está depositada en nuestra santidad ni en nuestro desempeño, sino en Él. Pero, ¿es fe verdadera lo que tú tienes? ¿Cómo se puede comprobar eso? ¿Estás siguiéndolo? No a mí, no a la iglesia presbiteriana. ¿Estás siguiéndolo a Él? ¿Estás siendo su discípulo de Él? ¿Oyes su voz y le sigues? Como el buen pastor llama a sus ovejas. Tal vez hoy es hora de renovar tus votos con el Señor. Tal vez eres un creyente en Jesús, pero estás descarriado. No estás siguiéndolo. Debes darle una vez más tu corazón. Tal vez a pesar de que crees en Él, no estás viviendo para Él y no le estás siguiendo. Jesucristo ha dejado de ser dulce para ti, ha dejado de ser tu gozo. Pero hoy el llamado es que vuelvas al pastor y obispo de tu alma, a tu Señor y Salvador. Oye su voz y síguele. Finalmente, mi último punto es, de hecho, el título de este sermón: no perecerán jamás. Es la seguridad que Jesucristo nos da. Un ancla firme que da estabilidad y consuelo. Él dice: yo les doy, a mis ovejas, yo les doy vida eterna. El día más feliz de mi vida fue un 26 de abril del 2021. Con mi esposa no teníamos hijos. De hecho, habíamos perdido uno por un aborto espontáneo. ¿Cómo se llama, Cindy, cuando te van a hacer la ecografía? Gracias. Iba a decir ecotomografía, pero no es. Ecografía. Habíamos ido por lo menos a 5 ecografías con mi mujer por la pérdida. Y cada vez que íbamos pensábamos que íbamos a ver algo y no veíamos nada. Ecografía se transformó para nosotros en sinónimo de tristeza. Hasta que el 26 de abril del 2021 fuimos a una ecografía, con todas las otras ecografías tan tristes para nuestra vida. Cuando estábamos ahí, yo la verdad no tenía mucha esperanza.
María se había hecho un test, había salido positivo, pero ya se había hecho otro anteriormente y no pasó nada. Y en esa pantalla vi así un gusanito de 0,8 centímetros medía, llamado León Josías. 0,8 centímetros. Y cuando yo lo vi, me emocioné mucho, pero lo que más me emocionó fue que el doctor hizo que yo escuchara de ese gusanito de 0,8 centímetros, 0,8 milímetros, perdón, o sea, 8 milímetros, 0,8 centímetros, no alcanzaba a medir 1 centímetro, su corazón. Fuerte como un tambor. Así era, de este porte. Dios le dio vida. Dios le dio vida. Dios hizo que su corazón latiera. Dios puso aire en nuestros pulmones. Nos dio una mente para entender la realidad. Pero Él no solamente nos da vida física y biológica. Él no solamente nos hace existir, sino que Él nos da vida eterna. Eterna, hermanos. Y la vida eterna consiste en una relación íntima con Él. ¿Saben por qué? Porque Él es el autor de la vida. Por eso Jesucristo dice en Juan 17, se me ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que el Padre le dio. Nuevamente está eso, el Padre me dio mis ovejas. Y versículo 3 de Juan 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si nosotros no conocemos a Dios ni a Jesucristo, nuestro corazón puede estar latiendo en nuestro pecho, pero no tenemos vida eterna. La vida eterna es una comunión íntima, personal con Dios que comenzamos a disfrutar en esta vida. Y se extiende para toda la eternidad. Porque la vida no es solo existencia, la vida que da Dios no es solo existir. Él nos da propósito, nos da significado, nos ayuda a entender este mundo, cuál es nuestro llamado. Nos hace comprender todas las cosas, nos da identidad, la vida eterna, nos da felicidad, nos da gozo. Y esta vida eterna es un regalo de su parte. Es un regalo. No es algo que tú puedes ganar, no es algo que tú puedes trabajar, no es algo por lo que puedes esforzarte. Todas las religiones del mundo te enseñan, haz los siguientes pasos, sube la siguiente escalera de abnegación, de lo que sea, de actividades, y entonces vas a llegar a la vida eterna, a la salvación. Jesucristo dice, yo doy vida eterna. No es algo que nosotros hacemos. Él la da. La da, ¿a quiénes se la da? A los que el Padre desde antemano le dio, por quienes murió, les da vida eterna, los llama, los justifica, los santifica y finalmente los va a glorificar. ¿Quieren más buenas noticias? Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Es una cadena. Es una cadena, hermanos. A sus ovejas elegidas desde la eternidad, murió por ellas, las llamó y las va a preservar hasta el día de la gloria. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este es el pasaje más
claro de la seguridad absoluta que todo creyente verdadero tiene en Jesucristo. Quien ha puesto su fe en Jesucristo tiene un ancla de seguridad en estas palabras. Fíjate que tu salvación no depende de tu esfuerzo. Tu salvación no depende de tu comportamiento, de tu fortaleza, de tus esfuerzos. El sostén de tu salvación está en su fidelidad, en su gracia, en su poder. Tu salvación no está en tus manos, sino que está en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Tu vida eterna no está en tus manos, está en las manos del buen pastor. Así que tu perseverancia en la vida cristiana no depende de tu esfuerzo, sino, como dice la confesión, de la inmutabilidad del decreto de elección. Allá está anclada tu perseverancia, en que Dios te eligió desde la eternidad. Pero no solo en el decreto de elección, tu perseverancia depende del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre. Tu perseverancia depende de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo. Y tu perseverancia depende de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en ti y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza, la infalibilidad. Tú puedes tener seguridad absoluta de que no vas a perder tu salvación. No está en tus manos, está en las manos de Jesús, está en las manos del Señor. Dios Padre te guarda desde la eternidad. Jesucristo pagó por todos tus pecados y Dios el Espíritu Santo vive en ti. ¿Dónde está el temor entonces? ¿Dónde está el miedo? ¿Quién puede frustrar a Dios? Si estás en Cristo, no perecerás jamás. Si eres de Cristo, no perecerás jamás. Si has puesto al Señor Jesús por tu esperanza, no perecerás jamás. Si has confiado en Él, no perecerás jamás. Si has mirado al Salvador en la cruz y has puesto tu mirada en Él, no serás avergonzado. Juan 6:39 dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Es más fácil que el cielo se caiga de que uno de sus hijos se pierda. Es más fácil que el cuadrado sea círculo y el círculo cuadrado que uno de sus elegidos se pierda. Así que, ¿dónde estás tú? Tú estás en la mano de Dios. Tu vida está en la mano de Dios. Tus circunstancias están en la mano de Dios. En la mano del buen pastor. No existe nada ni nadie que pueda destruirte, arrebatarte o separarte o quitarte la vida eterna. Pues el buen pastor se ha puesto delante de ti y dio su vida por ti y te protege. Así que cuando venga Satanás, que es uno de los que trata de confundirnos, cuando venga a tu vida y empiece a echarte en cara todos tus pecados, todas tus faltas, todas tus circunstancias, Dios no te ama, Dios no es bueno contigo, mira quién eres, mira lo sucio que estás, mira por qué eres así, otra vez caíste, y Satanás comienza a escribir en tu conciencia todos tus pecados, tú lo vas a dejar que haga todo lo que quiera y que te diga todo lo que quiera.
Y tú le vas a decir, sí, y soy más pecador que eso, te faltó, sigue escribiendo pecados. Pero se te olvida algo. Conozco a alguien, conozco a uno que se llama Jesús de Nazaret. Mi Salvador, que me eligió desde la eternidad, pagó por mis pecados y me libró de la condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se levantará a acusar a los escogidos? ¿Quién puede acusar una oveja de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que está a la diestra de Dios también intercede por nosotros. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar? ¿Quién te puede separar de Él? ¿Qué circunstancia, por más adversa y dolorosa, te puede separar de su amor? ¿Hambre? ¿Falta de trabajo? ¿Persecución? ¿Espada? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Peligro? Dice el apóstol, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos. Ya te has olvidado de Jehová tu Dios, del poder de sus manos, que creó los cielos y extendió la tierra como un vestido. ¿Por qué temes si tú estás en sus manos? ¿Dónde está el miedo del porvenir si tú estás en sus manos? Si tu vida está escondida con Cristo en Dios. Las circunstancias no te pueden separar de Él. Ni los demonios, ni Satanás. Ni siquiera tú mismo te puedes autodestruir. Dios te guardará hasta el final. Si esta palabra puede corromperse, hermanos, Dios deja de ser Dios. Porque aquí está atada el juramento de Dios. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque no hay nadie más poderoso que Dios. Así que aquí hay confianza, ¿no? ¿Alguien va a salir dudando de acá? Dudando de que tiene vida eterna, seguro. Está asegurada, hermano. Está asegurada. Gózate, alégrate. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Finalmente, solamente hay dos tipos de personas en este mundo. Los incrédulos y los creyentes. Saben que cuando Dios da su invitación de misericordia, Él no nos impulsa a que nosotros le digamos a los incrédulos que descubran si son elegidos o no antes de venir a Cristo. Es por eso que a los incrédulos nosotros no les hablamos de la doctrina de la elección. Nosotros les hablamos del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando Dios ofrece su evangelio, Él lo dice en los siguientes términos: si alguno tiene sed, venga y beba. Pero luego que tú has venido y has bebido, Él quiere que sepas que Él te hizo venir.
que Él te eligió desde antes para que vinieras. De que Él murió específicamente por ti. Y de que tú no te perderás jamás. Ni nadie te puede arrebatar de su mano. Con esta confianza, postrémonos delante de Dios humildemente y oremos a Él, dándole gracias por su palabra.